Somos Estudiantes por la Justicia Animal y nada, hemos hecho esta charla sobre la realidad de la juventud un poco en general y luego centrándonos sobre todo en la juventud antiespecista. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, lo primero, hablar un poco sobre el adultismo y la sociedad adultista. Vivimos en una sociedad en la que el adulto normalmente está por encima de los jóvenes, de los niños, etc. En general, todo está pensado para las personas adultas. No se suele pensar en los jóvenes o en los niños, depende de qué edad un poco más, ¿no? Pero en los jóvenes no se suele pensar tanto. Y eso en esta sociedad un poco es como que la niñez y la juventud se ve como una especie de trámite, realmente. No se ve como algo en sí mismo, sino por algo por lo que tienes que pasar para llegar a ser adulto, ¿no? Que es cuando ya verdaderamente parece que eres una persona, ¿no? Digamos. Hasta entonces eres una persona en proceso de construcción que sí, lógicamente pues vamos aprendiendo cosas, pero realmente a lo largo de toda nuestra vida vamos aprendiendo cosas, ¿no? En general, pues eso, el adultismo es esa cuestión de yo por ser adulto ya voy a saber más que tú. Simplemente por el hecho de tener más edad que tú, seguramente voy a venir con ese argumento, ¿no? De pues yo esto lo sé porque soy adulto o esto lo sé porque yo ya he pasado por ello. Cuando las experiencias de cada persona son totalmente diferentes y no tienen por qué, porque tú seas más mayor o tengas más años o hayas pasado por más cosas, saber más sobre algo. De hecho, una persona joven que tenga conocimientos sobre una cosa en específico, pues seguramente sepa más que tú, aunque tengas muchos más años, ¿no? Y es eso, un poco esa condescendencia, ¿no? Justificada por esa supuesta experiencia que tienen los adultos. También eso, existe como un espectro de jerarquía por la edad. Digamos que en general se ve que incluso en los jóvenes, hacia personas más jóvenes, también pasa esto. También pasa como yo soy más mayor que tú, a pesar de que igual tengo 2 o 3 años más que tú, y ya me creo como con potestad de decirte cómo hacer las cosas porque yo ya sé más que tú, porque tengo unos cuantos años más que tú, ¿no? Y es un poco eso. Se ve pues igual hacia los adolescentes, las personas más jóvenes o los adolescentes hacia los niños, de decir, yo te voy a enseñar cómo hacer las cosas porque yo llevo ya más tiempo en este mundo, ¿no? Y eso. Y en general, pues crea eso que al final también cuando que es lo que al final una persona cuando es niño, cuando es joven, siempre está como esperando a ser adulto. Esperando a ser adulto porque en ese momento va a poder hacer todo lo que no le han dejado hacer cuando era niño. Porque cuando eres niño es como, no, esto no lo puedes hacer, o te cortan determinadas ilusiones o determinadas cosas que igual querrías hacer por el simplemente de eso, de eres un niño y tú no sabes lo que quieres en la vida, o eres más joven y no sabes lo que quieres en la vida, ¿no? Y es eso, también se vive como, pues cuando sea adulto, pues primero que seguramente trate a las personas más jóvenes igual que me han tratado a mí. Y vuelva a crear otra vez esa cuestión de adultismo hacia los más jóvenes, porque a mí es como me lo han dicho, ¿no? En plan, ya cuando seas adulto ya sabrás de qué va la vida. Y eso, seguramente cuando seas adulto de verdad, ¿no? Pues igual se tiende a reproducir otra vez todo eso. Luego, bueno, esto es como la típica frase en plan adultista que se dice mucho de sí, yo de joven era como tú y pensaba como tú y tal. Y como intentando decir todo lo que estás haciendo no sirve de nada. Yo también lo pensé en algún momento, ¿no? Y ahora pues me he dado cuenta de cómo es la vida, ¿no? Y de que la vida no es así. Y bueno, hemos hecho como una traducción de adultista a honesto, que quiere decir un poco, pues eso, yo de joven era como tú, que quiere decir que ahora pues me ha tragado el sistema y ya pues no creo que se puedan hacer determinadas cosas porque directamente ya el sistema me ha tragado totalmente y por eso intento decirte a ti que esas cosas no se pueden hacer, ¿no? Es una frase bastante típica y sobre todo, pues eso, ¿no? Igual en el mundillo del antiespecismo y eso
más, ¿no? Porque cuando quieres cambiar las cosas siempre va a haber alguien por encima tuyo que te va a decir eso no es posible y eso es una utopía y eso no se puede hacer. Y bueno, es un poco eso. Luego hemos dedicado como a la adolescencia en concreto porque creemos que es una etapa como bastante importante y bastante crítica por varias cosas. Es una etapa en la que estás un poco perdido, en la que no sabes muy bien a qué no, te estás buscando un poco a ti misma, ¿no? Y es eso, es como hay un vacío entre la niñez y la adultez. No, como que ya no puedes hacer cosas de niños, pero tampoco puedes hacer cosas de adultos, porque estás ahí, ¿no? Como en ese intermedio que no sabes muy bien. Si juegas al pilla-pilla con tus amigos, eres un crío, pero tampoco puedes hacer cosas que supuestamente hacen los adultos, ¿no? Y son guays en ese momento. Pues eso, también hay muy pocos espacios para los adolescentes. Si decimos que en general los jóvenes y los niños sufren bastante discriminación por eso, porque el mundo está creado para los adultos, pues eso, cuando eres adulto pues ya estás produciendo, ya estás colaborando en general con el sistema y todo bien, ¿no? Pero cuando eres niño y en especial cuando eres adolescente, no tienes ese espacio, no tienes... Pues igual, los niños tienen los parques para jugar, pero el adolescente, ¿qué hace? Mientras no tiene algo, un ocio, algo que pueda decir, pues, no sé, estoy aquí con mis amigos o hago esto que me parece interesante. No, es como no hay sitio para los adolescentes. Además existe como un encasillamiento súper bestia por la sociedad hacia los adolescentes. Es como, si eres adolescente, eres un vago, eres un improductivo y no haces nada, en general. Y claro, eso en general, cuando tú llegas a la adolescencia y te estás escuchándote eso por todos lados, estás escuchando, no, es que los adolescentes son unos vagos, es que claro, estás en la edad del pavo, ¿no? Y nadie hace nada a esa edad y todo pues te quita también como las ganas de verdaderamente hacer algo, porque al final realmente acabas pensando de que no puedes hacer nada, ¿no? Y es eso, es una etapa bastante conflictiva en determinadas cuestiones. Luego también eso, pues en general pues hay una dependencia. Si eres adolescente, pues todavía más, conforme te vas acercando más a la edad adulta, conforme vas creciendo más y pues acabando tu carrera, etcétera, etcétera. Igual ya no tanto, pero en general los jóvenes pues sufrimos una dependencia económica, sobre todo, porque en general no tenemos dinero nuestro propio y si lo tenemos no es suficiente como para crearnos esa independencia que nos gustaría tener. Pues eso, en el espacio doméstico igual, es como llega a una edad que serías igual perfectamente capaz de vivir tú solo y de ser independiente, pero debido a esa dependencia económica y a esa imposibilidad de irte tú por tu cuenta, pues tienes que seguir en casa, ¿no? Y en casa acatando unas normas determinadas. Y a veces te das cuenta también de que tu casa es tu casa, pero no tanto, ¿no? No puedes decidir tanto, porque al fin y al cabo pues es la casa de tus padres y es donde te has criado y al final pues es su casa, ¿no? Y esa cuestión también de decir, pues a mí me gustaría poder decidir sobre determinadas cosas y sobre determinadas cosas de mi vida y no puedo, realmente no puedo, a pesar de que sea mayor de edad, a pesar de lo que sea, por esa dependencia en general. Luego eso, pues lo de poder tomar determinadas decisiones en la vida, que a pesar de que digan, no, claro, cuando seas mayor de edad harás lo que quieras. No es verdad. Luego muchas veces no es así, ¿no? Y sobre todo dependiendo pues, de la persona y eso. ¿Hola? Sí, vale. Pues eso, que luego seguramente tampoco puedas tomar tantas decisiones, ¿no? Porque luego también desde esa cuestión adultista de decir yo sé lo que es mejor para ti, seguramente te vayan a guiar un poco hacia lo que ellos vean que va a ser mejor, ¿no? Estoy hablando
parece que estoy hablando solo de los padres, pero no son solo los padres, es un poco en general, ¿no? Que la sociedad te va a llevar hacia, pues hacia lo que pueda ser más productivo y a lo que les vaya a servir mejor, ¿no? Y realmente estás decidiendo ahí o no, y es un poco eso. Y bueno, luego también pues el transporte, porque, porque depende de dónde vivas, pues igual no tienes un transporte como toca y pues eso, te toca tirar de tus padres para que te lleven a sitios o te toca sacarte el carnet pero el coche sigue sin ser tuyo porque otra vez no tienes económicamente los medios para poder tener un coche y en general a veces es un límite también, ¿no? Es bastante limitante. Luego, bueno, eso, la cuestión de muchas veces de, bueno, sí, pero pues búscate un trabajillo y te independizas. Pues eso a veces no es tan fácil, porque claro, si quieres seguir estudiando, si quieres tener tu carrera y poder trabajar de algo que verdaderamente no sea un trabajo, vamos a llamarlo de mierda, porque son trabajillos así que igual puedes estar un tiempo haciendo, pero no toda tu vida, ¿no? Porque son trabajos que te explotan mucho, en general todos los trabajos, pero bueno, en estos en concreto más. Y es eso, o sea, es una cuestión que una posible independencia que implicaría que tengo que compaginar mis estudios con un trabajo que no me dé casi para vivir tampoco y que no me dé la vida para más porque no pueda ni estudiar al final ni realmente pagarme todo porque es eso, porque no llega económicamente, ¿no? Y bueno, esto lo quería enlazar sobre todo porque tuvimos una especie de debate con una gente y salió justo ese tema, ¿no? Salió un poco como... que mira, voy a pasar de diapositiva, de hecho, porque está aquí. Salió cómo veía el resto de la gente la realidad de los jóvenes. Y salió un poco eso, ¿no? Como bueno, que ser joven es muy fácil, que no nos quejáramos tanto, que es eso, que pues ser joven es fácil, en plan, estás en la flor de la vida y todo es súper fácil, ¿no? Y eso, hubo algunos comentarios que eran como, bueno, pues si hay algo que no te gusta de tu casa o lo que sea, pues te vas y ya está, ¿no? Si tienes más de 18 años, es como eres mayor de edad, tienes la total libertad de irte. Pero otra vez lo mismo, en realidad no es verdad, porque tienes una imposibilidad ahí, económica sobre todo, y en general no es tan fácil. Y fue un poco eso, ¿no? También como negando totalmente esa realidad de los jóvenes y de las diferentes realidades de los jóvenes, que hay muchísimas y de mil colores, y diciendo que eso no era posible. Que en plan, pues eso, que si tú no estabas a gusto en tu casa, pues te ibas y ya está. En plan, así era de fácil, ¿no? Y no es tan fácil, realmente. Y eso, bueno, luego también un poco, pues, algunos comentarios hacia eso, ¿no? De si no estás trabajando, si no estás produciendo, no eres útil, en general, en la vida, ni en el sistema, ni en nada. Yo voy a hablar de la juventud vegana en concreto, porque hasta ahora estábamos hablando de un poco las jóvenes en sociedad, ¿no? En general, y ahora nos vamos a centrar más si eres joven y eres vegana. Entonces, pues, para empezar, cuando decides hacerte vegana, por ejemplo, estás en casa y se lo comunicas a tus padres, ya dices, madre mía, el problema que se me viene, ¿no? Entonces ya empiezas a hablar con ellos y les dices, bueno, pues mira, he decidido esto, y se te echan encima. O sea, pocos padres yo conozco que lo hayan aceptado desde la primera, ¿no? Porque sobre todo como que hay mucha desinformación sobre el veganismo. Parece que no, porque la gente que nos rodeamos con ámbitos veganos, antiespecistas, decimos, ¡buah, es que es obvio, ¿no? Obvio que hay proteínas más allá de la carne, pero no es tan obvio en verdad. Y bueno, entonces nos centramos un poco en lo que vivimos cuando estamos en casa. Por ejemplo, cuando nos hacemos veganas en casa, lo que ha dicho mi compañera Laura antes, realmente es nuestra casa, ¿vale? Porque es la de nuestros padres, pero no llega a ser nuestra casa en el sentido de que, por ejemplo, si nos metemos mucho en la cocina, como que incordiamos, ¿no? En plan de, ya te tienes que hacer otro tipo de comida, ya estás implementando tu nevera de cosas que realmente no esperaba tu familia. Entonces empiezas a tener unos problemas en cuanto a entendimiento con tus padres, ¿no? Más de los que ya tienes cuando eres joven, ¿no?
Y bueno, como a cocinar y empiezas a investigar y empiezas a formarte y cuando ya más o menos a tus padres los tienes medio camelados en el sentido de que, bueno, lo empiezan a aceptar porque, bueno, eres su hija y pues no tienen otra, ¿no? A no ser que te echen de casa. Te tienen que aceptar como eres y tú les aceptas a ellos también como son. Entonces ya pasamos al ámbito social que sales de casa y dices, vale, yo en casa tengo, madre mía, la que tengo con mis padres porque no acaban de aceptar que soy vegana, pero bueno, medio que me respetan. Pero después a tu grupo de amigas de toda la vida y dices, hey, chicas, que me he hecho vegana. ¿Qué pasa ahora? Pues la que viene encima es peor que la que te había venido antes. Porque llegas y se supone que tu grupo de amigas es como la familia que coges, ¿no? Y esperes que el recibimiento sea como bueno, sea como, hostia, son mis amigos que me apoyan, ¿no? Pero realmente al final no lo entienden tampoco, ¿no? Y empiezan como a decir, bueno, pero es que esto no es así, porque eso es imposible. Y tú intentas porque dices, joder, son mis amigas, quiero que lo entiendan y quiero que me apoyen, ¿no? Incluso que más allá de que me compartan la idea y que se hagan veganas conmigo, por lo menos que me sienta bien, ¿no? Entonces intentas explicárselo un poco y como poco a poco lo van entendiendo, van aceptándolo, pero ¿qué pasa? Que se produce entonces un distanciamiento. ¿Por qué? Porque aunque no lo quieras, no, vale, porque son las amigas de toda la vida y les tienes mucho aprecio y como que al final te respetan y tal, al final dices, buah, pero es que están haciendo cosas que yo no comparto, ¿no? O sea, están yendo a sitios, se están relacionando de una manera que yo no apoyo, que yo ya no me siento cómoda. Y claro, eso es muy jodido, porque no sentirte cómoda en tu grupo de amigas de toda la vida es como, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿No? Empezar otra vez de cero, sobre todo cuando ya eres más mayor, ¿no? Ya no vas al cole, ya no es relacionarte así como súper wow, súper en plan, qué fácil es relacionarme cuando soy pequeña y qué no tan fácil es cuando creces un poco. Y bueno, entonces esos problemas que tienes con el grupo de toda la vida, que deja de ser el grupo de toda la vida porque empiezas a cambiar, ¿no? Empiezas a cambiar y es difícil de compaginar, ¿no? Las ideas y los pensamientos. Y bueno, entonces te planteas ir un poco más allá, porque claro, o sea, ya no solo la nutrición, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, en el sentido de el tipo de ocio, si por ejemplo ya se va aquí muy común, una torrada, por ejemplo, como que ya dices, bueno, yo no como torrada, pero realmente no estoy a gusto, entonces como que no voy, ¿no? Y dejo de ir y siento fascinación, ¿no? Te excluyes tú misma, ¿no? Porque no estás cómoda y para estar a disgusto no estás, ¿no? Y bueno, y eso es el ámbito social que también lo tienes un poco jodido. Y luego también es eso, como que ahora de repente cuando te haces nutricionista, o sea, perdón, cuando te haces vegana, lo he adelantado, vaya, cuando te haces nutricionista, o sea, perdón, ¿eh? Cuando te haces vegana, como que de repente todo el mundo empieza a ser nutricionista y tener un montón de conocimientos sobre nutrición y te dicen, pero ¿tú sabes que la proteína no se encuentra en los vegetales? Pero, ¿y la B12 dónde la sacas? O sea, puede ser que te vayas a morir dentro de poco, no sé, yo te lo digo y así a lo mejor te salvo la vida, ¿sabes? Y no sé, y entonces te dices, pero vamos a ver, o sea, es como el culo, que te vas al Burger King cada semana, que haces una torrada, que no te preocupas ni por las vitaminas, ni por nada en general. Y sin embargo, te preocupas por mí cuando decido ser vegana, cuando decido no solo no ser violenta con el resto de personas no humanas, o sea, de seres no humanos, sino que encima te preocupas por mí de una manera como también condescendiente, como decía mi amiga, ¿no? Como Laura, que es como te preocupas por mí, pero ¿realmente te preocupas formada o te preocupas desde el prejuicio, desde el juicio de no apruebo lo que haces y por tanto quiero que lo dejes de hacer, ¿no? Entonces, pues eso, como que todo el mundo empieza a ser nutricionista y dices, ah, pues no sabía que tenía tanta gente alrededor tan formada en nutrición, que lo he aprovechado antes. Y bueno, y es eso, y por ejemplo, si nos paramos a mirar en las personas, en los padres que tienen hijas y tal, ves que realmente a sus hijas no veganas, simplemente no tienen alimentación vegana, ¿cómo les alimentan? Muchas veces
pues espaguetis con tomate y a salir del paso, o sea, y está salido tarde de trabajar y te hago esa cena o te hago esa comida. Y claro, o sea, tú me comparas unos espaguetis con tomate, el aporte nutricional que tienen, comparado el aporte que, bueno, tiene muchísimos platos elaborados veganos y dices, hostia, y me estás juzgando tú a mí por no comer carne o pescado. No sé, como que es un poco eso, como falta de información, ¿no? Produce una desinformación que lo que hace es como que te agotes, porque como que tienes que estar todo el rato explicando, pues no, porque la B12 realmente es un microorganismo y no es un animal y tampoco lo tiene la carne porque no lo tenemos en el organismo. Entonces como que te cansas un poco de dar siempre el mismo discurso. Al final, mira, dices, mira, voy a pasar de quedar contigo porque cada vez que quedo contigo es como que necesito mucha energía para intentar rebatirte todo lo que me estás diciendo y que me lo sé de memoria realmente, porque lo he ensayado 1000 veces con mis padres, con mis otras amigas, en clase, pero al final dices, y qué agotamiento, ¿no? O sea, es necesario este agotamiento y no lo es, ¿no? Entonces, pues eso, el ámbito social como que se va un poco al garete. Y bueno, entonces es eso, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, el tipo de ocio y espacios que tenemos las jóvenes en la juventud es de pago, es consumista. O sea, ¿qué significa que sea de pago consumista? Significa que, aunque yo sea vegana y mis amigas sean vegan friendly, por así decirlas, son veganas, o sea, son espacios que tú no te sientes cómoda porque dices, hostia, o sea, no me gusta ir a la discoteca, ¿no? No me gusta emborracharme. Y ese es el ocio realmente que hay en la juventud hoy en día. O sea, hay otros tipos de ocios, sí, que luego hablaremos de esos tipos de ocios, que también son muy criticables, pero luego, o sea, es como el pago, o sea, el ocio que tenemos es totalmente de pago, totalmente, quedamos a comer, comemos, nos gastamos dinero, aunque sea en cualquier sitio vegetariano o no, y nos vamos y consumimos y nos emborrachamos y como que perdemos el tiempo y perdemos nuestra salud realmente también, ¿no? Y eso, como que a la vez perdemos el contacto humano, ¿no? que tenemos. O sea, yo lo he hecho, ¿vale? He pecado y me he ido muchas veces de discoteca y realmente he quedado a las 12, he bebido, ya no, por suerte, he bebido, entro a la discoteca a la 1 y cuando he salido a las 7 de la mañana de la discoteca he dicho adiós, chicas. Y realmente qué contacto ha habido ahí. O sea, qué me han aportado, qué han aportado, qué sentimientos hemos intercambiado, qué nos hemos dicho, ¿no? O sea, realmente poco, nada, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? La necesidad de crear un poco una alternativa, ¿no? Más allá de la discoteca, que es realmente lo que se hace a nuestra edad, entre los 16 hasta los 24 o tirarle para arriba, que es eso, ¿no? Los que tenemos. Basado en drogas y totalmente banal, ¿no? Que no tiene trascendencia. Ese tipo de ocio no tiene importancia y no tiene significado para nosotras. Y bueno, la falta de alternativas es lo que comentaba antes, que cuando tú todo esto que hemos dicho de ocio súper alienante, cuando tú te planteas qué hacer para no caer en eso o qué oportunidades nos da la sociedad, qué tipo de ocio alternativo tenemos, ¿realmente existe así súper accesible para todas? No. Y eso es lo que también queremos decir, que el ocio alternativo que se nos ofrece casi siempre es en las ciudades, las grandes ciudades, en los pueblos, como que se abandona, como que no hay oportunidades. Y al ser tan centralizado, y de Valencia, por ejemplo, el ejemplo más clave que yo veo es Benimaclet, ¿no? O sea, tú vas a Benimaclet y dices, joder, así, aquí da gusto, ¿no? No como en mi pueblo o no como en la periferia, ¿no? Es eso, como está muy centralizado. Y realmente lo que comentaba Laura, mi compañera, que es como, vale, y si tienes la posibilidad de ir a Benimaclet porque no tienes falta de medios o falta tu economía te permite, porque es como que, no sé, no te puedes pagar tantos viajes en metro, aunque no tengas coche y va ese metro o lo que sea, ¿no? O sea, es como que hay una falta de alternativas que es lo que nos hace caer en el tipo de ocio que se nos ofrece y que sí que está a nuestro alcance, ¿no? Y también muy ligado a esto está la comida rápida, la forma de vida acelerada que personas, ya seamos más adultas o más jóvenes, tenemos un ritmo de vida tan rápido que es como
queremos esto, lo queremos consumir y queremos pasar a otra cosa. Es un consumo va muy bien representado por las comidas o sea, las empresas de comida rápida, ¿no? Es como, ya no hace falta que vayas al McDonald's, porque es vegana y no vas al McDonald's, pero realmente te vas a otro sitio de comida rápida vegana. Es como, ¿realmente es una alternativa o es una forma de alternativa que no es realmente alternativa? Valga la redundancia. Y bueno, pues eso. Y falta de alternativa se refiere a eso, ¿no? A que, joder, que sí, que tú haces un esfuerzo, pero realmente no tienes espacios, no tienes... Lo tienes como casi todo en tu contra para que cambies, ¿no? Y eso es lo que también queríamos decir, que... bueno, eso ya vendrá después, que ¿por qué viene bien, ¿no? Caer en... que en general al Estado le viene bien, o ya no del Estado, sino a los de la gente de arriba, a la gente que no les importamos una mierda, ¿no? ¿Por qué le viene bien en ese tipo de ocio súper de drogas, de movilización, de que te tienes sin pensar, simplemente entretenido hasta que pasen los años y realmente no hayas hecho o no hayas creado nada o no hayas sentido de verdad o simplemente hayas pasado el tiempo, ¿no? Y pasándotelo bien, pero realmente estás pues como atolondrado, ¿no? Y bueno, lo de jugar, que está estigmatizado como infantil, eso se refiere a que cuando, no sé, cuando queremos, por ejemplo, jugar a algo, porque tú tienes 18 años o tienes 20, como es mi caso, y realmente te apetece jugar, es un ejemplo que siempre ponemos, el pilla-pilla, ¿no? O sea, te apetece hacer algo que te haga moverte, que te haga activarte, que te haga conectarte directamente con la persona que tienes al lado, que no te haga necesitar un entretenimiento de por medio, sino que tú y esa persona ya el entretenimiento, ¿no? Ya hagáis entretenimiento desde vosotras, ¿no? Y eso que está muy estigmatizado el jugar, ya más la adolescencia, sí, desde la adolescencia hasta la juventud en general está muy estigmatizado el jugar. Es más como, ¿a qué cosas se pueden jugar cuando tenemos más edad? A los videojuegos, yo creo, y quitando los videojuegos, ¿y qué videojuegos? Porque hay otros que no, que es como... Hay otros juegos como que ya se estigmatizan muchísimo, como estás haciendo el infantil, no te toca por tu edad, no deberías comportarte así. Es mejor que como ya tienes 20 años, actúes como un adulto, te vayas a una discoteca, te emborraches y pases la noche no haciendo absolutamente nada. Y bueno, eso, que pensamos que no debería estar tan estigmatizada la infantilidad, deberíamos ser más infantiles a veces, porque yo no lo veo como una connotación negativa, lo veo como algo positivo, como algo que hace. Los niños y las niñas son muy creativas, muy imaginativas, sienten más que... y sobre todo crear y establecer lazos, vínculos que no lo podrías hacer ni en una discoteca ni siquiera en un festival, ¿sabes? Y bueno, os doy paso a mi compañero Coque. Este modelo de ocio, en el que generalmente suelen ser los festivales o a veces las cafetas, incluso en centros sociales ocupados y tal, es mejor. Es mejor en general que el rollo de discoteca, el rollo de pubs, el rollo de botellón. Pero también tiene muchas deficiencias. Al fin y al cabo siguen siendo empresas que lo único que les interesa es encontrar otro grupo de mercado que en vez de ser la juventud como genérica, pues este niche de la juventud más alternativa, más izquierdas, más lo que sea, ¿no? Incluso dentro de esto también, bueno, hablaré de otros casos. Entonces, sigue siendo un ocio que está basado en drogas y un poco por este motivo suele ser un ocio que suele ser poco social. Yo he ido a muchos festivales y me gustaba, bueno, me sigue gustando, pero claro, al final te das cuenta que es así en el camping y la gente está a su rollo, pasándose el porro y no enterándose de nada. Y luego ni siquiera va a los conciertos, no, es muy difícil dialogar con esta gente. Y entonces se crean estas dinámicas que te crean un bloqueo, ¿no? Que te dificultan relacionarte con la gente de una forma así más real. Son bastante alienantes muchas veces también. Tú estás ahí, te lo pasas bien, igual incluso levantas el puño en alguna canción y eso, pero luego a la hora de la verdad sigues ahí en tu burbujilla y eso. Y eso, mercantil en el sentido este, ¿no? De que siguen siendo empresas, sigue costando. Y también ahora hablaré también de la parte autogestionada, que también existen festivales y conciertos autogestionados,
ahora lo comentaré. Y ya lo más visible de esto es lo anticológico que es, que no es que el resto de ocio que hemos comentado sea ecológico, pero esto es el Festiver de hace unos años. No sé quién se lleva una bicicleta estática al Festiver o dónde la han sacado. Pero esto es lo normal en casi cualquier festival, ¿no? Y joder, cuando ves ahí, si te quedas más tarde cuando acaba el festival y te ves ahí, todo eso lleno de ahí, ves, claro, la gente con sus camisetas antifascistas o sus caras de Lenin ahí, sus pulseras anarquistas y tal, pero luego te deja esto así, dices, pues ¿qué coño mundo quieres crear si no eres capaz de respetar tu propia zona de camping pues de los pueblos, que al final incluso muchos pueblos han dicho que ya no quieren hacer festivales, pues porque pasan estas cosas, ¿no? Y esto es en uno que es medianamente pequeño, pues ya imagínate uno de estos tipo Arenal que van 300.000 personas, ¿no? Y eso. Y luego este es del Viña Rock, que es literalmente un tornado de basura, que, o sea, es, no sé, bastante bestia, ¿no? Evidentemente es una coincidencia y tal y eso, ¿no? Pero joder, yo creo que es muy representativo de lo que muchas veces representa este tipo de eventos, ¿no? Que luego la parte de la música, la parte de estar juntas, la parte de acampar, pues eso puede ser muy bueno, pero el problema es que hay tantas otras cosas que lo contaminan, en este caso casi literalmente, que joder. Y luego un caso particular que quería comentar son las... Todas las cabezas han ido para arriba. Les paellas populares universitarias, que se hizo 2 veces como alternativa a las paellas universitarias de siempre, que es un macrofestival que se hace emulando una tradición universitaria que se dejó de hacer. Lo hicimos 2 años, yo estuve en la asamblea los 2 años y muy ilusionado e incluso para el segundo año al final me quedé solo en la asamblea y fue un follón para sacarlo para adelante, pero al final lo sacamos para adelante, ¿no? Pero claro, llega un momento que cuando estás ahí toda la noche, toda la tarde repartiendo bolsas de basura y luego toda la noche recogiendo la basura del suelo con las bolsas de basura al lado. Hubo un momento que llegó una vecina y nos dijo que la gente estaba meando en la pared de un pasillo que era entre el colegio y un campo de fútbol o algo así. Y fue como, hostia, pues me puse ahí, había un concierto que me apetecía ver, pero bueno, no pude verlo porque estaba ahí haciendo de protector del muro, ¿sabes? Porque la gente quiere ir a mear el muro. 2 veces casi me pegan por decirles que se fuesen, por lo menos al descampado o las baterías que habíamos alquilado para este evento, ¿no? Y al final pues te quedas muy despagado, porque organizas un evento ahí con toda la ilusión. Nosotras montamos un puesto ahí, se intentó que se montasen puestos y eso de colectivos, vinieron varios colectivos. En un momento uno nos tiró un paquete de panceta o algo así, ¿sabes? Y luego la gente de la asamblea teníamos un protocolo contra agresiones y tal, pero claro, esto no es una agresión, porque como es en plan, pues eso, el especismo y eso no cuenta como violencia a veces. Y eso, ¿no? Que incluso a veces los eventos autogestionados, alternativos y eso, con mucho discurso político, luego al final pues acaba un poco en lo mismo, ¿no? La gente tociega por ahí, que va para la música y eso, que se cuela cuando la entrada cuesta 4 euros, simplemente para la autogestión, para poder pagar a los grupos y esto, y joder, pues te deja despagado, ¿no? Y eso, y luego muchas veces en las cafetas es lo mismo. Cafetas que hemos hecho así con toda la ilusión, la gente nos viene, una cerveza, y decimos, no, nos vendemos cerveza. Se van en el Mercadona por una litrona. Y eso, pues, también. O cafetas ya otra peña, pues que al final vas ahí donde sí que venden alcohol y las mesas llenas de cervezas y la gente que en vez de ir a la charla a las 7 y luego ya pues ya puesto se queda a comer y tal, va directamente al concierto, ¿no? Y es una pena, ¿no? Pero bueno, a ver, todo esto es muy negativo, ¿no? En plan, el mundo es una mierda, el ocio es una mierda, la juventud lo tenemos fatal. Tampoco queremos que parezca que somos gente ahí en plan súper ceniza, que estamos ahí arrastrándonos por el suelo, ¿no? O sea, esto es un poco cómo analizamos la realidad. No decimos que tampoco la juventud seamos la única gente que está jodida, ¿sabes? Eso está claro, pero vemos que hacemos este análisis, ¿no? Y también queremos que, pues, ver qué problemas hay solamente sirve cuando vas a intentar solucionarlo. Y bueno, lo estamos intentando, ¿no? Humildemente lo intentamos. Entonces vamos a comentar algunas de las cosas que hemos hecho o estamos haciendo o tenemos en mente hacer para un poco dar solución a estos problemas, tanto en cuanto al ocio y los espacios, como en general la problemática de la juventud, como de la juventud en concreto antiespecista. Entonces, nuestro, digamos, buque insignia en cuanto a esto, ¿no? Sería el Vegan Camp, que simplemente es eso, o sea, es una acampada que suele durar, pues eso, 3, 4, 5 días, hemos hecho ya 5, estas fallas es el sexto, ahora hablamos más de eso. Es un ocio completamente autogestionado, lo organizamos ese colectivo, pero luego cualquiera puede aportar cosas y eso. Es libre de drogas,
es social, o sea, estás con la gente y estás de verdad con la gente, no las tienes al lado, sino estás con ellas, ¿no? Y eres consciente de eso. Y salen debates, salen conversaciones súper interesantes, hay gente con la que no estás de acuerdo y aprendes mogollón con eso, gente con la que sí y también aprendes mogollón porque te desarrolla más y, o sea, sales cambiado, ¿no? Siempre de estos. Y en la medida de lo que podemos, es bastante ecológico, no solemos, o sea, basura no se queda. Y cada vez estamos consiguiendo reciclar, insistiendo en que la gente se traiga cosas que no vayan envasadas y tal, y al fin y al cabo es simplemente gastas lo mismo que gastarías en casa, solo que te lo estás llevando a una zona de acampada, ¿no? Ha sido gratis hasta el último que hicimos, que sí que fue de pago, porque nos fuimos a Pirineos, porque aquí hace mucho calor, pero bueno, el siguiente sí que va a ser gratis y tal. Va a ser en Fallas. Ya os avisamos para quien os queráis apuntar y eso, y es un espacio para gente joven. Y esto a veces también la gente se nos tira un poco encima. No odiamos a los adultos, pero creemos que está bien que haya espacios para la gente joven para compensar esta carencia que hay. Vale. Luego, las asambleas que hacemos en el colectivo, al principio se hacían, pues incluso las primeras fue una cafetería, que solíamos ir ahí en Valencia, luego hacíamos algunas en el CSO Alorta, fuimos un poco rulando, ¿no? Luego algunas en Burjasot, pues tal. Y al final lo que hemos decidido hacer es ir rulándolas por casas. Entonces, cada vez que quedamos, solemos quedar por la tarde, noche, en casa de alguien. Entonces, claro, de esta forma, tú cuando estás abriendo tu casa o estás entrando a la casa de alguien, pues ya se rompen muchas barreras, ¿no? Ya te sientes más cómoda, ya estás compartiendo de verdad, ¿no? Y pues vamos ahí, cenamos y ya quien quiera se puede quedar a dormir. También un poco para compensar esto de que hay mucha gente, la mayoría de gente somos de pueblos de alrededor de Valencia y eso, entonces no nos viene súper bien ir a Valencia por la tarde y tal, porque luego igual nuestro último bus es a las 8:30, ¿no? O hay gente que ni siquiera tiene bus. Entonces eso, este sistema que hemos un poco montado funciona bastante bien para crear un grupo más cohesionado, más que ya no solamente somos compañeras de militancia, ¿sabes? También ahora mismo personalmente es mi único grupo de amistades y encantado estoy con esto. También eso, bueno, no centralista, eso, ¿no? Que rompemos con este centralismo de hacer todas las asambleas siempre en Valencia, especialmente en el Benimaclet o la rara excepción de algo que se hace en el Carmen, ¿no? Y esto es la parte de lo que estamos haciendo ahora o arrancando, es apoyo mutuo antiespecistas con las preciosas siglas de AMA, que está pensado especialmente ya para la gente que esté arrancando, ¿no? Porque claro, defendemos el veganismo, pero sabemos que hay gente que no es vegana aún, no porque sean malas personas ni nada, sino por lo que sea, por falta de información que nos ha llegado o porque sí quieren serlo pero tienen problemas en casa o por una serie de motivos. Entonces, a esta gente pues queremos hacer lo que sea para poder ayudarles desde una posición no jerárquica, de en plan yo sé más que tú y te enseño, sino simplemente de apoyarnos, ¿no? Apoyo mutuo con todo lo que esto implica. Entonces, un poco es esto, estamos preparando un dossier con una serie de cosas genéricas, ¿no? O sea, de consejos fundamentales, ¿no? De temas de nutrición, de argumentación, de ética, de biología, para la gente que esté empezando o que incluso que ya sea vegana, pero que a veces igual discutiendo de algunas cosas tenga dudas o lo que sea. Y también especialmente creemos que esto es para mucha gente que es vegana y no conoce a nadie, o muy poca gente, para romper con este aislamiento, ¿no? Te sientes ahí sola y eso, pues permitir que esta gente conozca que hay más gente vegana joven, con intereses parecidos y poder un poco hacer piña en ese sentido, ¿no? Tejer redes reales. Lo de redes aquí hace referencia a las otras redes no reales, que son las redes sociales, que no son sociales muchas veces. Entonces creemos que también es importante en ese sentido que hayan cosas en el mundo material, en el mundo de verdad, donde nos vemos las caras y no hay malentendidos por escribir en texto, ni te crees que de repente eres súper revolú porque has puesto una cosa, porque luego al final eso es una burbuja rara, ¿no? En la que lo que ves ahí no es real del todo, ¿no? Entonces eso, tenemos aquí un listado de correos que quien se quiera apuntar, ya sea para ellas o para pasárselo a otra gente y eso, os podéis apuntar aquí. O sea, esto es simplemente el correo para que os mandemos esto y ya está. No es para recaptar datos ni venderlos a nadie, obviamente. Y también queremos empezar a organizar actividades, ya no del tipo de, oye, hacemos este evento, venid aquí, sino directamente quedarlo entre todas y hacer quedadas, nada muy elaborado ni nada, pero poder compartir, poder debatir, lo que hacemos un poco en el Vegan Camp, pero hacerlo más esparcido durante todo el año. Entonces esta es la idea que se está desarrollando ahora, que si os interesa, ya sea porque estáis empezando y queréis esta ayuda, porque os interesa incluso ayudar a ayudar, o queréis luego poder pasárselo a gente que sabéis que está empezando y que le podría venir estas cosas, pues aquí luego os podéis acercar y os apuntáis el correo y eso. Y luego una cosa ya última que
que igual, no sé si sale el tema o no, pero bueno, el 3 de noviembre es la manifestación antiespecista de Madrid, que hasta ahora era la única manifestación antiespecista de verdad que se hacía, ahora están empezando por suerte a salir más, y es el tercer año que vamos, y para un poco facilitar que todo el mundo pueda ir, y que encima sea de una forma, pues lo mismo, más social, más ecológica, pues estamos organizando este bus. Costará 25 euros. Si se llenase entero, al final se devolvería aparte de eso, porque no lo hacemos para ganar dinero. De hecho, los últimos 2 años perdimos un poco de dinero, porque nuestro objetivo simplemente es poner esto en marcha para que la gente pueda ir. Aquí tenemos luego, si queréis coger un stop de la información de cómo apuntarse y eso. Y claro, pues mucha gente, pues para una manifestación y tal, pues no tiene nadie con quien ir, ¿no? Y pues no vas por no tener con quién ir. Pues aquí un poco pues os damos la forma de ir y el con quién ir. Y nada, con esto oficialmente ya acaba la charla y se ha descuadrado un poco, pero nada, pues aquí están nuestras redes y cosas y eso, por si quisieseis seguirnos en algún lado, contactarnos en algún lado y eso, aunque lo que decimos, luego el mundo real es lo que importa, pero para estar informadas pues esto viene muy bien. Especialmente el canal de Telegram, creemos que es ahora mismo lo que mejor va porque pues no es de Facebook ni de nadie de esta gente y ahí formamos solamente una vez de cada evento. Entonces para enteraros así os enteráis siempre, no se os traspapela en vídeos de gatitos. Y nada, ya, pues para concluir esto, pues un mensaje, ¿no?, a la gente adulta que ha venido, para que quede claro que no es un discurso en contra de la gente adulta. No creemos que de repente la gente adulta sea lo peor del mundo y que tiene que extinguirse, no tendría sentido, obviamente. Pero sí ver que hay una serie de conductas que todo el mundo, incluso en el momento en el que tienes ya gente de menor edad, pues vas a tener, ¿no? Que nos las revisemos. Y que es muy fácil porque todo el mundo hemos estado antes. Hemos tenido, si tienes 20 años, pues has tenido 18 y 16 y eso, ¿no? Pues acordarnos de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, ver qué nos molestaba y no reproducir eso. También acordarnos para ver si nos hemos olvidado de cosas, si nos hemos dejado la creatividad al lado, si nos hemos dejado la pasión al hacer las cosas a un lado por entrarnos en la vida adulta, si nos da palo de repente jugar. En el Vegan Camp, quien quiera se puede jugar a cosas porque nadie te va a juzgar por eso, ¿no? Es un espacio súper libre en ese sentido, ¿no? Y nada, pues eso, pues con esto ya acaba lo que es la charla y si alguien tiene pregunta en este cuartillo de hora que nos queda, pues las responderemos si podemos. Gracias.